Guillermo, ¿Robe o los chichos? Puf, Dios mío, depende del momento. Yo era chicherista, jamás he seguido a extremo duro. Mira qué raro, creo que es uno de los pocos que no lo Para seguían. mí una blasfemia prácticamente. Sí, y descubrí a Robe y Muy dije, bien. hostia, tío, Nunca es qué tarde si la dicha es puto buena. poeta. O sea, Literal, Y literal. me flipó hasta engancharme hasta el punto que, de hecho, bueno, si algún momento lo cuento, le vi hace poco ahí en el concierto y le quería ver ahora dentro de unos días en el Wizzing, pero como estoy a punto de cumplir los 60 tacos, ha cruzado una fiesta de cumpleaños de por medio. Pero bueno, eh, depende del momento, o sea, los chichos yo me lo paso genial y soy un tío muy fiestero. Pero Robe es espectacular. O sea, me dejó helado las letras. La canción más triste me parece una pasada de canción. O sea, que tengan ganas de llorar. Mira que me ocurre pocas La veces. nana triste, me imagino. Sí, sí. Hay una semana la Muy bien. canción más triste, me parece, que es del. Puede ser. Sí, que es que de verdad la escuchas y se te ponen los vellos de punta. Y chapó, chapó. Y perdón por lo de Extremoduro. Comunidad musical española. Nunca es tarde para volver a la dicha del Señor. O sea, A para ver, mí, mis amigos, Robe perdón, es Dios en la tierra. perdón, A ver, perdón, perdón. perdón sería si, yo qué sé, hubieras dicho, pues me gusta Bustamante o me gusta... Eso son cosas para ir con un cierto... Pero Robé, no me jodas. Que tengo una historia con Bustamante que si eso todo durase 3 horas vais a flipar, ¿eh? Ostras, cuidado, lo hacemos durar si es necesario. Por Si temas vamos a hablar. familiares. O sea, Bustamante trae visitas automáticamente. Es un clickbait increíble. Simplemente Bustamante llegó a ser el ídolo de mi madre, pero el Bueno, ídolo pero de lo normal, su público, lo normal. la época en la que España se dividía en chenoístas, bisbalistas, Bisbalistas. etcétera, y le conseguí a mi madre un disco firmado autógrafamente por David Bustamante. Y te ganaste, pues, y ya está. Mini punto. O sea, eso es un mini punto en toda regla. Un puntazo, en realidad. O Bueno, sea, mi anécdota con Bustamante fue que fui a San Vicente de la Barquera, me pusieron un pastel de queso que casi me hace llorar y dije, San Vicente, todo perdonado. es que yo he estado ahí también, sí, sí. Pues eso era para otra, para, digamos, el capítulo B, el de las tomas falsas. Y Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Como Jeros tocando en el Valle de los Caídos. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Bueno, pues con esto, bienvenidos, bien hallados a un nuevo episodio de La Ingobernable, un podcast sobre marca España, y estamos con Guillermo Montoya, ya le han escuchado, presidente ejecutivo de Deiser, una empresa española con 25 años a las espaldas, establecidos como uno de los partners de soluciones más importantes de Atlassian, la empresa que a su vez es responsable de cómo trabajan y cómo operan también un poquito desarrolladores y empresas tecnológicas de todo el mundo. Y hablamos con Guillermo por recomendación, bueno, lo teníamos ahí en el radar, pero ya recomendación directa de un escuchante fiel, de Antonio Muñiz, Sí, que va desde el que me ha mitad del metido en podcast. todo este jaleo, sí. Literal, literal, sí, sí. Antonio, lanza tweets, pum, pum, vamos, yo estoy agradecidísimo, yo beso por donde pisa Antonio. Y nos pasaba otro podcast que está muy bien, que recomendamos, que es una masterclass de liderazgo en el podcast Ni Cero Ni Uno, que impartes tú, vamos, una No, no. conversación que es literalmente la masterclass. Y ahí hablabas de hecho de algunas cosas que mencionaremos hoy. Entonces, si queréis, vamos ya al lío. Y así la primera pregunta para invitados que vienen más del mundo de la empresa, te diría, sería ¿qué significa para ti España? Puf. Es pues lo mismo que le ocurre a Javi, o sea, depende del día, ¿no? Depende del día. Por un lado, una oportunidad, porque en su momento, claro, yo estoy a punto de cumplir 60 tacos ya. Yo empecé a trabajar en esto cuando, al menos en mi sector, la tecnología, éramos una concha, es decir, ni Dios salía de este país, nadie hacía todo esto, éramos como muy recogiditos todos y realmente todo el trabajo lo desarrollas hacia adentro. A mí, a mí Atlassian me da la oportunidad de salir fuera de España. Ya, te diría más que Atlassian y David Bonilla, porque es el momento en el que yo conozco a David.
y en el que David nos tira el guante, decir, oye, es que las empresas españolas no participan en estos ecosistemas nunca, y menos de vuestro tamaño. ¿Por qué no participáis, no? Y esto te hablo del año 2011, 2012, éramos 30 personas, era una mini empresa, nos liamos la manta a la cabeza, salimos afuera y nos dimos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo. Por no salir, por no participar, por no invertir. De hecho, recuerdo que David me comentó que además, claro, nosotros venimos de una empresa de servicio donde cualquier gasto por encima de uno es mucho, y por tanto la inversión en marketing, en un evento, etcétera, era algo que ni siquiera nos planteábamos. Me acuerdo que me dijo, oye, ¿por qué no patrocinas un evento en España? Le dije, ¿cuánto es? 800 euros. Y dijo, oye, no, 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 no. O sea, ¿Dónde va, claro, loco? parecía un mundo. Pero sí es verdad que nos permitió conocer una nueva faceta del trabajo. Nos permitió, yo creo que abrir un poco la punta de lanza, al menos en nuestro sector, de empresas pequeñitas que eran capaces de salir afuera y dar la cara. Y yo creo que también nos permitió demostrar que desde España se hacían cosas muy interesantes. Más de lo que la gente cree, tanto dentro, quizás no tanto fuera, pero desde luego dentro a veces tenemos ese sentimiento de derrotismo, no sé si católico o de culpa, como quiera llamarlo, de que el del frente es mejor y sabe más. Y yo creo que a mí me enseñó un montón, desde luego. Descubristeis eso que se descubrió en las películas del postfranquismo, de que lo verde empezaba en los Pirineos, ¿no? O sea, como ahí estaba la chicha. Sí, no, y además... Otro tipo de chicha, entiéndaseme, ¿no? Sí, no, pero es que además éramos eso, pues éramos Paco Martínez Soria, ¿eh? O sea, realmente éramos mi socio y yo, Daniel y yo, pues eso, casi con la maleta de madera y saliendo a un avión, 2 personas, para llevar la representación de una empresa, haciendo unas camisetas que decidimos hacerlas de un jamón, precisamente. Pusimos pata negra, que además, vamos, fue como una aventura, ¿no? En el que aprendías todo desde cero y nos enseñó un montón. Y ahí te das cuenta de la cantidad de negocio que te pierdes cuando eres demasiado endogámico como país y como empresa y como sector. Y ahí empezamos a ver la cantidad de cosas que se podían hacer, ¿no? Quizás a lo mejor es demasiado naif, ¿no? O ya entonces un montón de empresas ya lo hacían, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que al menos las empresas en nuestro tamaño, que éramos las empresas pequeñas, no teníamos ni la más pajolera idea de salir afuera, de hacer vender nuestro expertise. Pues eso quedaba para Telefónica y dos más. Pero para el resto, para las empresas pequeñas, medianas, como era la nuestra, yo creo que eso no existía. Entonces, esa parte del ecosistema nos ayudó a poner lo que es el concepto de negocio más allá de España y a valorar también lo que se hace aquí, ¿no? Luego ya con el paso del tiempo te das cuenta y empiezas a conocer gente. Allí descubrimos a dos clásicos del mundo del desarrollo, eran los hermanos Soto, que mucha gente les conocerá. Uno de ellos, de hecho, ahora mismo es ingeniero en OpenAI. No sé si os recordáis uno de los vídeos últimos de OpenAI que hace la demo de que habla en español OpenAI. Hay un chaval hablando, interactuando con OpenAI. Él es José Soto. Yo a José le conocí, creo que se llama José, en 2012 y era uno de esos locos que se lió la manta a la cabeza y se fue a Silicon Valley. Ahora no sé, desde luego lleva ahí toda la vida. Entonces yo creo que me ayudó a poner el valor del país en su justa medida. Hasta entonces, para mí España, como decías tú, pues eso, eran los Pirineos, ni siquiera Portugal. En cuanto a península y nada. ¿Por qué? Pues por eso, éramos una empresa, pues eso, muy local, demasiado local, ¿no? Yo creo que nos ayudó a internacionalizarnos, todos esos pasos. Javi. Bueno, es que yo en general siempre he tenido la sensación que cuanto más viajas, más aprecias a la gente de España como profesional. Y es una cosa fascinante. O sea, yo he trabajado en medio mundo y sobre todo cuando los temas se ponen peludos, a mí dame en español. No sé si será chauvinismo, será empirismo, será lo que sea. Sin embargo, curiosamente, efectivamente, somos muy reactivos y muy refractarios a darnos vueltas y tenemos una sensación de que el resto de la gente son semidioses del Olimpo y cosas por el estilo. Y nunca he entendido muy bien
de dónde viene eso. Supongo que porque tenemos una especie de narrativa idealizada de qué es lo que ocurre fuera. Pero libra por libra, como los boxeadores, en términos de talento, no quiero sonar chauvinista, pero dame un español cualquier día de la semana. De hecho, Alex, perdona, y simplemente por poner un ejemplo, en ese mismo viaje, en ese primer viaje iniciático que os digo que hicimos, ahí como liados la manta a la cabeza y hay anécdotas para aburrir, recuerdo perfectamente el último día que había 2 días de evento y el tercer día nos reuníamos los partners y nos reuníamos como a las 7, 7:30 y de hecho mi socio y yo, muy español nosotros, decimos, bueno, como empieza a las 7, la gente empezará a ir a las 7:15, aparecemos a las 7:30. Bueno, la caña. Total, que a eso de las 7:20 nos llama David Bonilla al móvil y nos dice, oye, ¿dónde estáis? Yo en el hotel, salimos ahora para allá. Y yo, no, tenéis que salir ya que está todo el mundo. Total, que nos vamos para allá y claro, esa falta de, no sé si de ambición o de posicionamiento nuestro, estaban todos porque iban a dar unos premios y uno de los premiados éramos nosotros. Porque nos iban a dar el premio al mayor crecimiento en ventas en EMEA porcentualmente de todo el ecosistema. Y eso te demuestra muchas veces, o sea, la falta a veces de autoestima, es decir, es que ni te lo planteas que tú vas a estar ahí en ese grupo de premiados. Es un poco lo que dice Javi, yo creo que a veces no somos conscientes del poder y del potencial que tenemos y del talento que hay mucho, muchísimo. ¿Ha cambiado mucho en esa transición que has visto, en todo esto todos estos años que has vivido, de cómo salíais vosotros a cómo salís ahora o cómo ves que salen empresas nuevas que ya nacen directamente en España con ese hacia afuera? Todo. Y, o sea, a mí una de las cosas que más me satisface es haberlo visto desde el principio casi, esa internacionalización de muchas pequeñas empresas, que es lo que a mí me gusta. A mí las grandes lo tienen todo hecho, las internacionales, las multinacionales, eso es muy fácil. Pero que una empresa como nosotros, como nuestro ecosistema, tenemos también a Tecnofor, tenemos a Excentia, partners que de pronto se lían la manta a la cabeza y que hacen un esfuerzo descomunal y demuestran hacia afuera que tienen un talento enorme. O sea, ese cambio es brutal. Yo te pongo un ejemplo del propio evento Atlassian. 2011, único partner que patrocina de España es Deiser. 2024 hay 5 españoles, hay 6 españoles, tanto en Las Vegas como en Barcelona. Esa es una diferencia clarísima. Ya es natural el ver no solo entre la gente que patrocina el evento, sino entre los participantes. Yo me acuerdo perfectamente en el año 2012 que es que oías español y ya te daba la vuelta, ¿no? Porque era, pues de los 2.000 personas que había 3 y 2 eran de Argentina y otro era de allí, que era era latino, ¿no? Y de aquí no había nadie. Ahora vas a un evento en Las Vegas o en San Francisco y a veces muchos españoles de empresa, muchos españoles que van a ver las novedades, que presentan cosas, que hacen ponencias, que llevan a clientes. Ahora, hace poco en Las Vegas, a mí no soy muy de competencia en eso, y no voy a decir el nombre porque es competencia, no, al contrario. Itera, por ejemplo, que es un partner Atlassian aquí español, pues presentándonos sus mejores clientes en Las Vegas en una ponencia. Nosotros igual, yo creo que el único problema que tenemos a veces es el hándicap, y nos sigue ocurriendo el idioma. Tenemos un verdadero problema a veces con el tema del inglés y el poder. Y además, ya no es problema de inglés, es que tenemos tanto autovergüenza que cuando otra gente achapurrea el inglés y le importa 3 narices, a nosotros no. Y nosotros, como no lo podemos hablar bien, no lo hablamos. Mientras que, vamos, yo digo a japoneses, gente de otros países hablar inglés, es que me cuesta entender el idioma en el que están hablando. Pero no se cortan. Y yo creo que tenemos ahí un verdadero problema no sé si autoestima o de no sé, de vergüenza torera. Sí La que no tenemos para otras cosas, literalmente, porque luego para otras cosas no tenemos ni la más mínima vergüenza. Sí, pero es como si aquí es como si hubiese un stopper, como si nos fuesen a juzgar por eso, por el acento, porque no tuviésemos acento de Wisconsin. Entonces, el otro día lo veía, alguien lo decía en Twitter y dice, joder, es que sé muy bien inglés, pero tengo mucho acento español. Me dio ganas de contestarle, ¿y qué? Y moda. Tú me dirás, ¿Y por qué? Si se te entiende perfectamente. O sea, ¿por qué vas a mejorar el acento? Si eres español, te das acento español. O sea, pero se te entiende muy bien. Yo creo que a veces somos un poco, no sé, cicateros en ese aspecto.
Atlassian tiene base australiana, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo os veían precisamente en las antípodas más o menos de nuestro país? ¿Cómo os veían a estos españoles que aterrizaban allí para intentar jugar al juego que ellos habían inventado? Porque literalmente Atlassian inventa el juego. Sí, lo que pasa es que rápidamente se europeiza, americaniza, ¿no entiendes? Es decir, realmente la sede de desarrollo la tienen en Australia todavía, ojo, yo creo que eso va a cambiar, y rápidamente pasa toda la inteligencia, como se diría, pasa a San Francisco, Austin, etcétera. Con movimientos puramente societarios de tener la base en UK por temas de impuestos, etcétera, bla, 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 bla. Todo el pack. Entonces realmente la mentalidad final es americana, pero sí que es cierto que el australiano tiene una mentalidad muy curiosa, es una mezcla anglosajona y europea, o sea, tiene a veces ese... ¿Les has dicho aquello de tan hacer amigos de que todos son descendientes de presidiarios? Ladrones. Me la quita Y en su continente quedó lo peor de la naturaleza. Pero ya lo has todo dicho concentrado tú. ahí. ¿Para qué? Pero sí que es verdad que tiene una curiosa mezcla entre el jolgorio y el trabajo. Pero eso sí, luego hablan de Estados Unidos y de otros controles. Los controles de aduanas de Australia te puedo asegurar que no son precisamente sencillos. O sea, Habría que hacerlos a la inversa. O sea, todo lo que Claro. sale de Australia habría que vigilarlo mucho. Mucho cuidado. Si te cuela un bicho de esos que tienen por allí, te da un parrón. Yo nada más llegar allí, lo primero que nos hicieron es pasarnos 2 perritos para ver si teníamos de todo. Cosas. O sea, rayitas o no rayitas, o lo que fuese. que El pusiera. caso es que sí es verdad que tiene una mentalidad muy curiosa, pero rápidamente pasaron a ser casi americanos. Date cuenta que Atlassian ya en 2011, la sede realmente donde se cocía todo era San Francisco. Con lo cual realmente, y de hecho se nota ahora. La mentalidad de Atlassian es americana. O sea, para ellos la mitad de los anuncios que hacen, el 70%, es para el mercado americano. Realmente Europa está en un segundo plano. Y ya España, ya te digo. Dices en tu bio de Twitter, participo poco, observo mucho. Sí. ¿Qué observas de España? Vamos a ver, yo antes participaba mucho y observaba menos. Pero reconozco que me ha acabado, digamos que soy... la situación a la que se ha llegado de o eres del otro o no, o eres o conmigo contra mí, ¿no? Reconozco que me cansa. Yo no soy una persona beligerante, ¿no? Desde el punto de vista de... A mí me gusta dar mis opiniones, me gusta ver o poner un panorama de lo que pienso, lo que me parece una situación en un momento dado. Y últimamente, y es verdad, no sé a quién se lo dije, contesto a Recuenco, a Javi y a dos más. O sea, si tú te das cuenta, yo no interactúo, yo antes interactuaba mucho más. Yo creo que hemos convertido todo en un todo o nada, es decir, o estás a favor o en contra, y yo no estoy dispuesto a jugar eso. Entonces, no, al menos en redes, ¿eh? Sí que es verdad que en otras redes yo, por ejemplo, o participo en la parte más lúdica. Si veis mis hashtags, pues cada vez que doy un concierto lo subo. Pero el dar a veces mi valoración sobre algo, reconozco que, como dice mucha gente, he borrado muchísimas veces un tweet por las consecuencias. Porque sí, porque a veces a lo mejor puedes decir que es una chorrada, ¿no? Pero sí, sobre todo La carpeta que yo tengo más cargada con mucha diferencia se llama Keep It to Yourself. efectivamente, efectivamente, y de hecho, sí. Además, sí, justo. Y muchísimas veces, y a lo mejor luego piensa y dice, pero si esto es una tontería, pero ha llegado a tal punto esa disociación entre lo que dices y cómo te interpretan y que prefiero no meterme, o sea, no me aporta el valor suficiente como para meterme en ello, porque luego entraría en una dinámica de contestación, etcétera. A mí hay gente que me dice, no, pues lo silencio. Y yo, joder, yo es que para eso no contesto. O sea, yo si contesto es para establecer un diálogo. Pero poner algo y silenciarlo por lo que me digan, yo pues para eso no ¿Para participo. qué lo pongo? Literalmente. Claro, ¿Crees pero joder, hay cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, casi todo lo que comenta Javi, los podcasts de Javi, los sigo un montón, vamos, pero totalmente. Los podcasts de interés tanto de política como de tecnología los sigo. Ahora bien, participar, reconozco que me cuesta mucho y cada vez más con pies de plomo. A lo mejor cuando me jubile, no, ¿eh? Y cuando ya me empiece a resbalar todo,
Suele pasar, cuando uno se saldrá jubila el ya, borbotón. alegría. Claro, saldrá el borbotón Montoya y no me cortaré. Pero sí que reconozco que ahora hay ciertas consideraciones en las que pienso en mi posición. Que aunque sea pequeñita, yo soy el responsable de una empresa de 70 personas y, bueno, pues lo que diga, lo que haga, o cómo lo diga y cómo lo haga puede tener consecuencias. A pesar de que yo piense que son inocuas, porque realmente soy una persona bastante equilibrada, pero sí que es verdad que hay cosas que me han ido cambiando políticamente. Pues yo he sido votante de izquierda toda la vida y ahora no. ¿Por qué? Pues por decepción, puramente. Yo estaba en las casas del pueblo, en la calle Ministriles, cuando tenía 18, 19 años repartiendo pasquines, o sea que... Pero claro, pues eso, pues debe ser verdad lo que dice Javi, ¿cómo era? Lo Es de... que, es que Si tienes 20 años y sí, sí. no eres de izquierda no tienes corazón y si tienes... Algún día habrá que hablar de toda la gente que hemos sido expulsados de manera sistemática, no solamente de la izquierda política, sino de la izquierda intelectual. Totalmente. Quiero decir, es una cosa. Pero creo que es un lugar del que no te expulsan, que literalmente te vas tú. O sea, quiero decir, Ya, desde una pero quiero posición decir, ideológica se No suele tienes uno. ese sitio, porque no hay sitio para mí, Sí, ¿eh? justo, es que es así. Es que es así. O sea, yo es que esta sensación la he tenido en varias cosas. A mí me pasó con el Jueves, por ejemplo, que estuve 30 años leyéndolo religiosamente y termina siendo un sitio que ya no es para ti y tú lo pillas, ¿no? Y dices, bueno, pues será la edad, será los cojones. Yo por eso he dicho lo de la calle Ministerios, porque a lo mejor hasta te acuerdas que había ahí una casa del pueblo, había una casa Sí, del pueblo del bueno, PSOE. la Casa Ministriles, el Ateneo de Mantuano, Claro. sentadas en Sintel, o sea, quiero decir que a ver, por favor. que Habladme los que de hemos- vuestras noches comunistas. Los Ya, hemos con la estado, pasionaria. los que hemos estado, a ver, yo no he sido nunca un activista, pero tenía muy claro un sentido de la justicia y un sentido, digamos, de la igualdad que Totalmente. permea en esto. Y lo que pasa es que, bueno, que claro, que luego pues te vas haciendo mayor y no puedes mirar para otro lado. Mira, de hecho, yo tengo una anécdota. Las primeras elecciones en las que ganó el PSOE fue el 28 de octubre de 1982. Fíjate si me acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Yo voté sin tener los 18 años realmente porque estaba en las listas. Y es una anécdota cojonuda. Yo cumplo 2 años el 2 de noviembre. De hecho, ahora cumplo 60. Y claro, yo el 28 tenía 17 años. Pero yo voté porque me vi en las listas y voté. Y me acuerdo y voté al PSOE. Además, pero teóricamente yo no tenía la edad. O sea, mi compromiso político era enorme. Cuidado que se abre aquí un tema de investigación, a ver si lo del PSOE fue que metieron a muchos chavalicos de 17 años, aquello, y cambió la baraja. Entonces era cambió la historia de UCD, España. Estaba UCD, así que no sé yo, ¿eh? ¿En qué sentido crees eso que comentábamos, que te sientes expulsado? Que yo digo, te vas tú, pero que a la vez tú también no encuentras un lugar. ¿Cómo has ido virando, no ya el partido, no es una cuestión de entrar en partido, sino ideológicamente? ¿Qué mixtura has ido creando? Que es lo que creo que creamos muchos, ¿no? Al final, una mixtura ideológica. Yo creo que es un tema de decepción de la idea, de lo idílico, ¿no? De que te das cuenta que hay cosas que se dicen y que luego al final no son como se dicen o como las cuentan. O se utilizan más como un storytelling que como una realidad. Y no hace falta que me vaya muy atrás para empezar a discutir cosas de estas. O sea, me puedo ir hasta unos pocos días, si queremos. Y eso va creándote un sentimiento de decepción y de coraza, porque llega un momento en que te lo dejas de creer y te haces mucho más escéptico. Y vas creando escepticismo que se combina con la edad, que con la edad también te haces más escéptico en todo, porque has vivido mucho, y llega un momento en que te creas tu propio sistema de valores, en donde unos valores son conservadores, otros valores son más libertarios, y te haces una mezcla. Yo en mi caso, que soy empresario, pues hay una parte económica que me influye mucho, ¿no? Que es la parte de por ejemplo, la falta de definición en cuanto a la claridad de las cuestiones fiscales, etcétera, que, joder, pues para mí es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo estás pagando un dinero y yo quiero tener cierta claridad, ¿no? Y eso además te va virando hacia una mezcla de posiciones. Yo, por un lado, pues en ese movimiento de decepción me he ido a todos los lados, ¿eh? O sea, he podido votar
en un momento dado he votado, me acuerdo, a Vandrés, me acuerdo, Izquierda de los Pueblos, fue en unas Pues elecciones. Juan María Vandrés, sí señor. Efectivamente, que era para mí era el político, porque tuvo una evolución maravillosa. Juan Mari Vandrés, además, y joder, era Europa de Izquierda de los Pueblos. Dije, hostia, tío, estos. Esto era. Lo lees y dices, son estos, claro, luego duraron 2 telediarios. Entonces es un poco ese movimiento de ir apostando por perdedores que te acaba diciendo, hostia, pues me voy a construir yo mi propio sistema de valores porque me considero una persona racional y no lo haré tan mal. Y habrá algunos valores que son más de conservadores y otros más radicales o liberales. Pero lo que no estoy dispuesto a admitir es que casi me agredan con las respuestas cuando yo opino algo. Porque yo no lo voy a hacer, entonces yo no voy a entrar en ese juego. Yo no voy a agredir a alguien contestándole una burrada, entonces yo no quiero que me lo hagan a mí tampoco, ¿no? Y eso me va alejando un poco. Mira, yo creo que es de las veces, mira, me gusta este podcast porque yo creo que es de las veces que estoy hablando con tanta claridad de mi manera de entender el sistema. Entonces, como yo soy igual que en otras cosas, pues soy muy libertario económicamente hablando. A lo mejor me digo, pues Estado, pues en 3 áreas sí, pero en el resto no. Entonces, claro, ¿cómo haces ese viraje? Entiéndeme, sé que no lo puedes resumir en pero hay un viraje importante de una concepción mucho más a la izquierda, por decirlo de alguna manera, independientemente de lo que signifique eso, a una concepción más libertaria. Y en el justo medio probablemente esté yo llego a la conclusión de que según además yo creo que también educado por mis padres, además yo soy la típica familia española, ¿no? Padre nacional y madre de republicana, con lo cual tengo ahí un punto medio. Creo que es muy bueno además para muchas cosas, porque me permite ver las dos partes de las dos caras de la moneda, ¿no? Yo creo que es que al final yo personalmente en la parte social, en la parte persona, soy más progresista y en la parte económica de sistema... Como has leído un par de cosillas... más allá del catecismo, pues entonces... Claro, entonces creo que no están reñidas las dos cosas. Parece que si piensas de una manera socialmente tienes que ser de esa manera económica y políticamente. No. Yo puedo tener un deseo tremendo de que la gente tenga oportunidades, tenga todas las posibilidades del mundo, sin que eso signifique que el Estado controle el 80% de los recursos del país. No tienen por qué. O sea, son dos cosas para mí completamente diferentes, ¿no? Entonces, yo al final llego a un equilibrio personal en donde intento no guiarme por ningún paradigma determinado y ya está, y construyo el paradigma Guillermo, punto. Y me vale porque me considero una persona suficientemente equilibrada, ¿no? Como para defender las dos cosas. ¿Dónde no lo voy a defender nunca? En redes. Nunca, porque no me va a merecer la pena. Y porque quizá no sea el lugar tampoco. No, por eso. Es ruido. Es una jaula de ruido. Es una jaula de ruido donde cada uno es como un mercado. Es donde cada uno vende. Es como un mercado donde todo el mundo está voceando su película, ¿no? Y además vocea la suya y le importa 3 narices el del otro, el que vocea la de al lado. Da igual, aunque sea parecida, da igual. Algo tendrá diferente para que yo no te la compre. Entonces, sí, literalmente. Entonces, ¿qué te queda? El de observador. Además, yo he sido siempre. A mí la gente alucina conmigo mucho porque en el trabajo yo soy muchísimo más activo de lo que soy en la vida real. Yo en la vida real soy mucho más contemplativo. Yo observo mucho. Yo puedo estar con 12 personas que conozco poco y puedo estar 3 horas sin hablar. Y lo único que hago es mirar. Porque creo que no tengo nada que decir. Yo necesito un nivel mínimo de confianza para, que no sé cómo lo habéis conseguido, pero lo habéis conseguido, para poder expresarme es maravilloso, a este nivel, ¿no? Necesito un entorno, ¿cómo se dice ahora, no? Seguro. Entorno seguro, sí. Un entorno seguro, literalmente. Y no lo veo nunca. Tienen narices que haya ese componente de que se acaben, que yo creo que es también un poco un elemento del zeitgeist en los países occidentales, que se necesiten espacios seguros de los que hablar, en los que poder hablar de política o poder hablar de los devenidos del país. Bueno, en general tener una conversación adulta, a mí me parece inaudito. Claro. Totalmente, sí. Precisamente,
cambiando un poco de tercio, aunque tengo alguna pregunta por ahí, bueno, que luego si eso hablamos un poco de tecnología y de marca España y demás, pero en el podcast de Ni 0 ni 1 que mencionabas al principio, comentabas que hasta cierto punto, ahora que ibas enfocando pues los últimos años de carrera, hasta ese momento que digamos en que me jubilo ya, mira, que os den por ahí a todos, que sentías, así te entendí yo, que sentías una cierta responsabilidad por tu generación, por las decisiones que había tomado tu generación, aunque habéis tomado, porque al final siempre hablamos de lo que le ha pasado a un país, pero en realidad lo que le pasa a un país es el testigo de lo que hicieron sus habitantes durante esos años. ¿Cómo crees que se juzgará a tu generación en los próximos años sobre qué hicieron con España? Partiendo de la base de que yo siempre digo que he nacido 20 años antes de mi edad, de tiempo. Casos, por temas de gusto, ¿no? Soy muy techie, soy muy friki, el tema de la música, etcétera. Creo que yo no soy boomer, soy más X o Z o Y que boomer. Ahora. Entre otras cosas porque no tengo familia, o sea, fíjate lo boomer que soy. Literal. O sea, no soy aportador a la suma de españoles del mundo. Creo que somos un poco responsables de lo que hemos dejado, ¿no? O sea, creo que hemos asumido, por lo que veo, ¿no? Somos herederos de una generación de unos padres que se han dejado las pestañas porque no tenían nada. Hemos tratado de dar a nuestra generación posterior lo mejor posible para que no sufran lo mismo que nuestros padres y creo que que la hemos cagado. O sea, básicamente creo que la hemos cagado. Y creo que hemos creado unas burbujas sociales de comportamiento tremendas. En donde con la mejor intención, que siempre es lo peor. No, yo no estoy diciendo, o sea, con la mejor intención del mundo. Con los datos que tenías, claro, se hizo lo que mejor se podía hacer, sí, ¿no? Claro. Pero el resultado final es completamente distinto al esperado cuando empezaste a aplicarlo. Y ahora toca tratar de ver de qué manera podemos reencauzar esto. En general, ya no solo, aparte es marca España puede influir, pero digo a nivel de eso, igual, me hablo de la Unión Europea y lo que se ha creado, el monstruo que se ha creado ahí en Bruselas y todo ese tipo, pero en concreto en España yo creo que viene más dado por generación de hijos, de padres sufrientes, que lo ha tenido todo de los padres, quiero que mis hijos no pasen por lo mismo, y la hemos cagado. Y la hemos liado parda, literalmente. Para mí sí, no sé, Javi, no sé, en ese aspecto sé que es una opinión muy personal. No, a ver, perdóname, pero la comparto al 100%. Yo he hablado muchísimo de los temas de hormesis, yo he hablado muchísimo de todo este tipo de cosas y es normal, es una generación de gente que ha pasado muchas carencias, te proyectas en tus hijos y queriéndoles ayudar les jodes, porque cuando les quitas los problemas, les quitas las dificultades, les quitas las posibilidades de aprender y ya está, y le hemos jodido bien jodida. O sea, y yo es que no sé, porque yo estoy un medio sándwich entre la generación que ha hecho exactamente lo que tú dices y digamos mi propia responsabilidad con mis hijas. Yo esta mañana estaba diciendo que cómo gestiono a mis hijas a la hora de que se suban al coche y cosas por el estilo, y decía, yo digo que yo bajo tranquilamente, no levanto la voz y en 5 minutos sale el coche con quien esté dentro. Mira, claro, y entonces hay una cosa así como, pero este fascismo, pero este... No. Yo lo voy a hacer con cariño. La vida te lo va a hacer sin ningún cariño. Entonces, que salgas de casa entrenado. Lo que yo digo siempre de que mejor una hostia en la moto... O sea, mejor una hostia en el columpio que matarte con la moto. O sea, pero es que no entendemos cómo funcionan los procesos de hormesis ni los procesos de aprendizaje. Fue un podcast vuestro, yo creo que alguien dijo, yo quiero que los niños vengan con heridas a casa, ¿no? Sí, bueno, eso lo dijo Raúl. ¿Quién lo dijo? Sí, también. Bueno, en tus múltiples podcasts, las múltiples vidas de Mr. Recuenco, en la película Las múltiples vidas de Mr. Recuenco. Es una burrada, pero hay que entender la idea. ¿Cuál es el problema? Que al final es que tampoco entendemos o sea, es una manera de hablar, y hay como tal hay que entenderlo, no quiere decir que estemos a leches con el... No, pero por ejemplo, yo te voy a poner un caso, es una chorrada. Hoy lo hemos estado hablando esta mañana en la oficina. Yo no recuerdo, y sé que es muy boomer, y me van a... Por eso digo que luego me empezarán a... nada, sin miedo, malo será.
no recuerdo haber ido al colegio acompañado de nadie. Nunca, en mi vida. Yo he ido al colegio siempre solo, con 6, 7, 8, 9 años. Para mí eso es un ejemplo de Totalmente. proteccionismo. Completamente. Ya, que sí que es verdad que hay muchos, pero incluso en casos donde el colegio está a 500 metros, ¿sabes? Donde la posibilidad de que ocurra algo, que lo puedes llegar a entender, lo pueden llegar con las chicas, lo pueden llegar por la situación que se les puede dar. Pero no, y que tú has ido en una generación mucho más jodida que la nuestra. Y que la de ahora, quiero decir, jodida a nivel de seguridad en las calles, hay mucha más seguridad ahora. Yo aquí en mi pueblo pasa lo mismo, en el pueblo donde yo vivo, los de mi generación bajaron todos andando al colegio, ellos solos, eran muchos niños, y ahora que no hay ni Dios en el pueblo, no bajamos todos en el coche a llevar a los niños. Entonces, claro, ha cambiado mucho eso en general. Entonces, para mí parece una chorrada, pero es un símbolo de ultraproteccionismo. Que está bien, que se hace con todo el cariño del mundo, que lo que quiero es que esa persona no... Pero en el fondo le estás induciendo un sufrimiento futuro. Eso es. Le estás quitando un problema a corto y le estás generando un problemón a largo. Claro, un problema que le va a suponer problemas psicológicos, que le va a suponer problemas a la hora de tomar determinadas decisiones, le va a suponer, insisto, lo hacemos con toda la mejor intención, pero es simplemente esa parte de libertad de equivocarse que se la estamos quitando, porque se la estamos quitando, a cambio de una protección que ni siquiera sabemos si realmente es útil, porque yo creo que no es útil. En un episodio que todavía no ha salido, pero saldrá en breve, entrevistábamos, porque ha sido el viernes pasado, a Nacho Conde Ruiz, economista, que tiene un libro muy interesante que se llama La juventud atracada. Ya irás por dónde van los tiros. Entonces, ¿cómo ves a la juventud y hasta cierto punto en esto que comentamos de la responsabilidad, qué culpa tiene ya esta juventud nueva, por decirlo de alguna manera, de todo eso que hemos hecho, digamos, los que venimos por detrás? Yo en eso soy bastante naif, ¿no? Es decir, por el hecho de ser juventud culpa todavía poca, porque no les ha dado tiempo a ejecutar, ¿no? A ser protagonistas. Sí, me refería a culpa por lo que les pasa, porque literalmente están como buenamente estén. Yo sigo creyendo pues, que se ha construido una estructura de funcionamiento en el que además a ellos se les está condicionando a situaciones súper complejas en donde sueldos bajos, también hay un poco esquizofrenia porque de repente cuando hay una época cuando yo soy más joven donde no hay que tener casa, hay que alquilar, ahora no hay que alquilar, hay que tener casa, es como si volviésemos un poco a lo mismo de hace tiempo, es como estamos dando otra vez la vuelta, ¿no? A veces tengo cierta como se dice, disonancia, ¿no? Con esas cosas. Sí que creo que al fin y al cabo se les está dando, pues eso, una estructura mental muy compleja y como difícilmente se puedan valer por sí mismos en muchos casos, por un lado, y por otro lado, creo que a nivel cultural también, creo que hay todavía mucha labor por hacer. O sea, está muy bien que tengamos instrumentos para que se nos den las cosas hechas, pero hay una parte de, no te voy a decir de esfuerzo, digo intelectual, que hay que intentar que los chavales también desarrollen, Pero fíjate, no es acusarles de vagos ni nada por el estilo. Que va. Somos nosotros. Somos claro. nosotros los que hemos hecho esa... Les hemos transmitido que eso es suficiente. O sea, al final tú solo actúas en función a los parámetros y al entorno que construyen para ti. Si construyes un entorno en donde determinadas acciones aparentemente pocas te conducen a alcanzar tus objetivos, pues tú vas a hacer las acciones que te han condicionado mediante el escenario que te han construido o el storytelling que te han hecho. O sea, no es una cuestión de las personas. Yo conozco casos concretos, bastantes, de chavales de 18, 20, 21 años, que son unas bestias y que en el mejor de los sentidos, de conocimiento, de preparación, pero en general creo que se está creo que se está poniendo un escenario equivocado para ellos en ese sentido. Y no hablo de esfuerzo, ojo, que no se me confunda, que no estoy hablando de ni que tienes que sufrir como yo sufrí, no, para nada, no tiene nada que ver con eso,
Pero ¿no crees que sí que...? Porque yo, por ejemplo, en Microbia a nosotros nos pasa. Nosotros venimos de muy malas experiencias laborales, del fango, como quien dice, siempre decimos, venimos del fango. Entonces, claro, hemos intentado en Microbio crear eso que no teníamos allí, pues un lugar, un espacio seguro, como comentábamos antes, un espacio seguro en el que trabajar. Y a veces dices, joder, a lo mejor no estoy añadiendo la suficiente tensión. ¿No me pasa un poco como le pasa a los padres que han sufrido, digamos? Sí. O sea, que al final son todos unos comportamientos que hasta cierto punto se extrapolan entre campos, pero de la familia a la sociedad y demás. ¿Crees que el empresariado español tiene culpa, por decirlo de alguna manera, en esa situación en que se ha generado de que hay esa, hasta cierto punto, aborrecimiento del empresario, esa mala visión que sufrimos ahora, que por ejemplo David denunciaba en el episodio? No lo sé, yo en eso soy también un poco como dice Javi, ¿no? Al final la campana de Gauss es la misma para el empresario y para todo el mundo. Lo que sí creo es que al menos la cultura, no sé si latina o española, tiende a que la persona cuando adquiere cierto poder pues, pierde un poco los papeles, no sé cómo decirlo. Y cuando digo poder me da igual. No sé si se me ocurre algún ejemplo así cercano, por ejemplo, que no sé, Efectivamente. en algún país hipotético. Me da igual que sea una porra o una gorra o un mando o un escaño. Es decir, y creo que sí tiene un cierto componente propio, en parte, no te diría de país, pero sí de cultura, la cultura mediterránea, latina, como quieras llamarlo, de que como me den un... Pero me da Para que te igual. dan un carrito, te Yo no vuelves te loco. hablaría empresario, yo te hablaría en general de la persona que adquiere un poder otorgado de alguna u otra manera, ¿no? Se acaba extralimitando en la mayoría de las ocasiones. Es como Para el mí, que dicen siempre que siempre el que sale del pueblo cuando vuelve es encargado. O sea, efectivamente. cuando se va y vuelve es encargado de lo que sea, pero encargado. ¿Qué ocurre? Que en la empresa, evidentemente, además, pues hay gente que lo sufre, esa extralimitación, pero es una campana de Gauss, ¿eh? Y al final también hay otra parte que yo creo que los empresarios hemos sabido adaptarnos y poder responder a una situación distinta. El otro día lo pensaba yo, me acuerdo yo que una de las cosas que hablábamos de cómo eran las cosas antes cuando tú empezabas, pues empezando, esto habríamos tenido corbata los tres. Partiendo de esa base. Y mira cómo ando yo ahora, con gorra Mírame, ¿quién me ha y visto? polvo. Pero sí que es verdad que el poder es como dirían, como es la de Spider-Man, ¿no? El poder, Gran poder que conlleva una gran una responsabilidad. gran responsabilidad. Y no siempre somos conscientes de ello. En concreto, alguna gente de empresas, eso es evidente. Pero no creo que sea más que otras personas que adquieren poder. O sea, O sea, yo en general, mi punto es que hay una asimetría de oportunidades de ponerte en la piel del otro. O sea, quiero decir, hay muchos más funcionarios que empresarios y entonces hay un montón de gente que, siendo funcionaria, opina de empresarios como si fuera esto, mientras que normalmente los empresarios no tenemos una tendencia natural a hablar de los funcionarios como si los conociéramos. Entonces, yo creo que simplemente es un tema de números, es un tema de números y como dice Guillermo, pues al final del día, si tú acumulas poder, si tú acumulas riqueza, si tú acumulas lo que sea, primero vas a tener un problema de que cuanto más subes, menos oxígeno hay, y segundo es que vas a tener un montón de gente que te va a odiar por la mera razón de que tienes una situación que a ellos no les gusta, ese rollo Django, ¿no? A mí no me importa, no necesito un caballo, pero lo que no quiero es que este hijo de puta lo tenga. Entonces, que sea un empresario que lleva una empresa de 20 personas, un conductor de un autobús que lleva un autobús de 40 personas, o una persona de un negociado de un ministerio de la que dependen 25 personas. Las actitudes negativas de poder las vas a ver en todos, con mayores o menores consecuencias, es decir, las consecuencias son distintas, pero la actitud va a ser la misma en cuanto tengan una mínima percepción de poder sobre ese grupo. Habrá gente que lo utilizará bien, habrá gente, espero, yo creo que la mayoría, que sabemos gestionarlo adecuadamente. ¿Qué ocurre? Que en determinados entornos el que no lo hace adecuadamente sobresale más. O sea, es más noticia, evidentemente, y eso tiene todo el sentido del mundo. Pero yo creo que ahí ejerce la campana de Gauss de poder, lo mismo. Casi siempre. Me da igual que sea pasta, votos o... me da igual. ¿Y cómo ves, volviendo un poco a los jóvenes,
la situación del talento en España y la competición que tenemos para con otros países? Lo comentaba el otro día Nacho, pues oye, que Portugal lo está haciendo las cosas muy bien, atrayendo a gente o facilitando la contratación. Vosotros que digáis estáis pues, en un mercado internacional, ¿cómo veis esa supuesta, que no es tan supuesta por lo que tenemos entendido, pero crisis de talento? El problema es que, claro, hay crisis de talento doble por un lado, la falta de talento en sí o la falta de gente para las necesidades que se prevén y que se están produciendo, más el hecho de que hay mucha parte del talento acaba en manos fuera de España. Pues porque los salarios una parte del sistema. Hoy había otra discusión en redes que hablaban de lo mismo. Dice, yo llevo en Alemania no sé cuánto tiempo y ganaba 3 veces, pero los gastos que tenían no eran 3 veces los de Alemania, ¿no? Entonces, en un escenario en donde a mí una empresa de Estados Unidos me va a dar $50.000 más y yo no me voy a mover de casa, a poco que sepa inglés, mi elección va a ser clara. También depende un poco de la edad, ¿no? Pero yo lo tengo claro, entonces yo creo que hay un verdadero problema en ese aspecto, o empezamos a cambiar también y volvemos otra vez a hablar de condiciones, de falta de seguridad en todo, a la hora de contratar, incluso a la hora en positiva. Es que muchas veces hay cuestiones que no sabes cómo van a reaccionar y hay Es cosas... que fíjate que hay un tema, yo siempre hablo mucho de la importancia de gestionar la incertidumbre porque vivimos en tiempos de incertidumbre, pero hay una excepción que es donde España además lo hacemos particularmente mal, que es en la seguridad jurídica. O sea, tenemos un problema ahí gordísimo. Totalmente. ¿En qué sentido? Quiero decir, ejemplos de esa inseguridad jurídica, porque sí que también se menciona en ese, pero... Yo te diría uno y me la juego porque voy a hablar de temas de Hacienda y es el hecho de que las inspecciones fiscales, por ejemplo, les sean en función a objetivos, aunque en esos objetivos no salgan positivas. Es decir, si yo tengo un objetivo y una de las denuncias, por ejemplo, sale a favor del demandado, eso no resta objetivo. Con lo cual a mí me da igual y es lógico. Si yo tengo objetivos por operación, con independencia del resultado de la operación, en cuanto a suma de cantidad, yo creo que es lo que voy a intentar, la mayor cantidad de operaciones posible. Para mí eso es inseguridad. ¿Por qué? Porque a la larga a mí me va a costar trabajar mi verdad, mi parte, o sea, mi inocencia, entre otras cosas, porque la carga encima es contraria, y a veces, pues a lo mejor digo, pues no lo hago, no me merece la pena. ¿Por qué? Por coste, por tiempo, por todo. Te pongo un ejemplo, en ese aspecto. Sí. Y luego los cambios de decisión. Hay decisiones que cambian y a veces son con carácter retroactivo. Es decir, hay alguna cosa que de pronto ha sido válido y deja de serlo y se aplica cierto carácter retroactivo. O sea, me parece, o sea, es imposible. Porque si lo has hecho hasta ese momento, porque hasta ese momento valía, no puede dejar de valer con 6 meses de antelación. Entonces, claro, eso genera inseguridad. Eso genera... y a mí, por ejemplo, que llevo 28 años, pues sí, de ser 26 más 2, 3 de la anterior experiencia, casi 30 años, a mí me genera cansancio. Cansancio y conforme me acerco a mi edad de jubilación, pues ganas de dejarlo cuanto antes. Cosa que es una tristeza, que a mí me encanta, soy feliz haciendo lo que hago. Yo probablemente me tire hasta los 80 años haciendo cosas, seguro, porque me conozco. Pero reconozco que duele el decir, hostia, tío, es que con esto, conforme más te acercas a la jubilación, más miedo tienes de que algo salga mal, que algo se produzca de una manera diferente a la que tú pensabas. Y eso que yo soy de los que lleva poniendo, no soy de los que pagan mínimo ni nada por el estilo, al contrario. Yo llevo tiempo pagando bastante para poder tener... que es muchas veces lo que se nos achaca, ¿no? Claro, pagas poco, pues recibes poco. No, yo estoy pagando una cuota de seguridad social, la máxima que puedo con mi edad actual. Pues lógicamente, claro que tienes miedo. Entonces, es una pena porque el emprendimiento para mí es una de las bases de la riqueza de un país. Digo el emprendimiento en general. Me da igual que sea de 100 empleados, 1000 empleados y de 1000 empleados o unicornios, me importa 3 narices. Entonces, creo que mi sensación a veces la pueden tener otras personas. Yo creo que hay bastante inseguridad jurídica. Yo te hablo en términos económicos, pero en general. Y luego, pues, inseguridad jurídica frente al poder. O sea, está claro. Y lo ves casos todos los días. O sea...
procesos que son más rápidos o más cortos dependiendo de quién es la persona, etcétera. Entonces, hay veces que es más exagerado en unos países que en otros. Yo creo que en este país es más exagerado. Creo, ¿eh? Mi opinión No, personal no, siempre desde la opinión, claro, sí, desde luego. dentro del entorno europeo. O sea, yo no estoy hablando de los 195 países del mundo, evidentemente. Pero si hablamos en mi entorno, Mejor que Botswana ya estamos. claro, Claro, siempre estamos siempre término medio, ni mucho Bueno, ni está bien, poco. pues Juan, ¿lo has dicho al azar o no? Sí, al azar, pero vamos, no tengo nada personal contra... A lo mejor tiene el número en la cabeza, no te creas. Estaba justo por debajo de Botswana de nosotros, no te creas. No, no. Entonces, sí creo que hay ciertas bases que tenemos que modificar para hacer atractivo la llegada de talento o la preservación de talento. Yo te diría más preservación. Si es que la gente al final se va a ir porque se la está pagando más. Y digo se va a ir porque es entre comillas, es que encima ni se van. O sea, se va empresarialmente hablando. Bueno, dentro de lo que cabe es hasta lo mejor que nos puede pasar. Claro, porque al lo menos que gasten, se lo gastan aquí, por lo menos. Claro, O sea, claro, quiero al decir, menos ya dentro de lo que cabe. Oye, para mí algo es el peor mejor escenario, el mejor peor escenario, Es decir, que se les pague fuera y que gasten en España, o que gastemos en España. Claro, pero el problema es que es algo que nos queda muy cerca porque las empresas tech tienen muchísima presencia remota. Pero un ingeniero químico, Claro. O sea, Claro, quiero decir, no siempre es así, no siempre podemos... Sí, no, en nuestro sector ya está fácil ese recurso. Dices, bueno, un mal menor, pues ese vale. Produzco fuera, gasto aquí. Sí. Sé por ese podcast que comentábamos antes, que ha sido fuente de inspiración de algunas de estas preguntas, que eres bueno, y lo veo por la pedazo de biblioteca que tienes ahí detrás, que es un sueño hecho realidad. Yo tengo como 3.000 libros. Enfrente ahora mismo estoy mirando otra biblioteca tan grande como la que tienes detrás. Madre de la buena Tengo hermosa. 3.000 libros físicos más los de Kindle. Yo con mi Kindle, que lo que más echo de menos en realidad es tener el libro físico, pero solo Y yo- por el objeto, no por... Sí. Es que lo echo de menos, es así. No sé, espero que se pase con el paso de los años, pero te iba a preguntar. Tú cómete una mudanza como yo de Sí, 10.000 eso, libros No, bueno, a ver quién mueve eso, te quiero decir, y a claro, partir no, de estamos locos. ahí te No, replanteas muchas yo cosas. abracé el Kindle con una mudanza de 2 maletas llenas de libros y dije, en la puñetera vida vuelvo yo a ir en el metro de un piso a otro Tú por cuando ves Madrid. el camión ahí Vamos. de 14 ruedas que para delante de tu casa y tú piensas que en realidad van a mover un portaavión, no, son tus Son putos solo libros. tus putos libros, que pesan. Sí, la yo verdad. tengo la suerte de que no he cambiado de casa y además he heredado la de mis padres, con lo cual ese problema no le tengo. o Todo sea, para adentro, todo para adentro. sí. Y además, sé o comentabas que te gustaba mucho la historia de España, leer la historia de España. ¿Qué ves de todo esto que comentamos en la historia de España? Por un lado, el resultado de las decepciones del finales del 19, la guerra de Cuba, la decepción. Filipinas. Efectivamente. Por otro lado, el sentimiento trágico de la vida de Que Unamuno. decía Unamuno, efectivamente. En tercer lugar, nuestro catolicismo culposo. Somos culpables y nos damos de latigazos. Y en cuarto lugar, la guerra, que nos ha establecido el yo bueno y tú malo, tú bueno, yo malo. Y eso se ha ido extrapolando más aún que en otros países al resto. Con independencia que luego, y no quiero entrar, porque luego yo bueno y tú malo quiere decir que es que puede ser. No voy a entrar en esa discusión. Entro en una discusión en que una guerra civil se produce entre dos bandos. Con independencia de que uno pueda tener o tenga razón o no, o tenga más razón o no. Pero hay dos bandos al fin y al cabo. Y al final, esos dos bandos se extrapola por storytelling a todas las acciones de buenos y malos, o de tú peor y yo bueno. Yo creo que la suma de todo eso ha generado un país con ciertas carencias emocionales, cuando tenemos un talento enorme, pero Somos un país lisiado emocionalmente, efectivamente. totalmente. Y luego encima la leyenda negra, que ya esa viene a terminar de cerrar todo y ahora ya también encima con los últimos acontecimientos. Pero sí que es cierto, y si profundizas en el que
existiendo una parte, la leyenda que en el fondo es una operación puramente inicialmente de marketing de los holandeses. Cuando Antonio Pérez se va huyendo del país porque se ha cargado a Escobedo, se le persigue, se va a Aragón, el Justi de Aragón dice, pío pío que yo no he sido, y el tío al final se va a Francia y es donde la maquinaria de la imprenta holandesa se pone en marcha y aprovecha el libro de Bartolomé de las Casas para decir, hostia, la que nos ha caído, venga, por ellos. Eso decía Luismi, ¿no? Que nos metimos con los que inventaron la imprenta y que de ahí para adelante, Claro. pues claro, podíamos... Joder, si se inventaron la imprenta, pues llevaron la Biblia. O sea, no solo inventaron la imprenta, sino el luteranismo nace pues, de esa imprenta. Porque llega a toda la población alemana en nada de tiempo. Y ahí es donde Lutero, pues empieza la guerra de religiones, o más o menos con las tesis y todo lo demás, todo lo que viene a dar. Es simplificar mucho, ¿no? Pero es por poner 4 o 5 puntos en toda la historia de España. Y luego encima, además, que somos el único país de Europa, o al menos prácticamente el único de Europa occidental, con la mezcla que tenemos de la llegada de los árabes, la llegada de los celtas, etcétera. Es decir, culturalmente, nos guste o no, somos bastante diferentes en muchos aspectos. Porque esa mezcla, esa combinación no se ha dado en ningún otro país. Somos muy de mezclar, en vez de los luteranos, que son más de exterminar y de hacer etnocidios, que es mucho más práctico a la hora de... Somos Con una con la mano así, Javi, pareces un pantocrátor. O sea, el pantocrátor antiluterano. Somos una mezcla, somos una auténtica mezcla, más que ningún otro país de Europa occidental. Si es que, de hecho, joder, lo de Europa empieza los Pirineos, va de ahí, va por ahí. Es decir, cuando le paran con Roldán, la famosa canción de Roldán habla de eso, o sea, de parar a los musulmanes en su expansión. Y evidentemente aquí dejan una marca clarísima, más los judíos, más los propios celtíberos, y eso genera un país muy, muy diferente a lo que hay al norte de los Pirineos. Y eso condiciona para mí todo lo demás. ¿Y cómo esperas, ya también viéndolo... No sé si me he ido de temas, pero vamos, era... No, si al final es lo que comentábamos, que es un poco... a mí la pregunta en realidad iba un poco por esa perspectiva lectora que tienes, no ya real, porque al final cada uno componemos lo que es la historia del país, pues un poco con los fragmentos de lo que creemos. Y tú has tenido muchos fragmentos, entonces eso ayuda a completar la visión. Y desde esa visión, ¿cómo esperas que sea España y cómo crees que será realmente? Esa dicotomía entre lo que uno espera y lo que realmente cree que va a pasar. Yo, como soy muy optimista, siempre creo que todos estos movimientos extremos o más radicales de lucha, de enfrentamiento, de problemas que podamos encontrar, acabarán, al final es como todo, ¿no? Por poner un símil, ¿no? Es como es que la de Agile en el mundo de la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que está pasando algo parecido, ¿no? En el año 2012, si no eras Agile, no eras nada, y ahora parece lo contrario, ¿no? Y estamos entrando en un punto intermedio, donde al final ni el Waterfall era tan malo, el cascada de determinado proyecto, y ni el Agile era tan bueno para todo, y hay que llevar a un consenso. Yo confío en eso. Yo confío en que al final vamos a tener un... lo que me da miedo es que esto se vaya complicando desde el punto de vista que sigamos pareciendo, o sea, empobreciendo a la juventud en cuanto a salarialmente, en cuanto a su capacidad de mejora, etcétera, y acabamos convirtiendo a España como el país de servicios de Europa, ¿no? O en el peor de los sentidos, digo servicios. El museo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No tengo me preocupa también mucho el papel de la Unión Europea, creo que es un mastodonte que hay que tener cuidado y gestionarlo adecuadamente, porque sí, porque creo que es yo creo que es como una apisonadora. Sin que eso, no estoy siendo antiescéptico, euroescéptico, me refiero a que el concepto actual de Unión Europea, no el concepto de Europa. El concepto de Europa quedó muy claro desde Carlos V, o sea, pero esto es burocracia, estructura, y hay que tener cuidado con eso porque al final parece que estamos alimentando la estructura y no el objetivo. Y que es diferente, criticar Europa no significa ser euroescéptico. Claro, por eso. Yo el concepto de Europa, bien, pero cada uno, o sea, con su propia peculiaridad, ¿no?
pero sí creo que todavía tenemos posibilidades de seguir evolucionando y poder alcanzar lo que queremos ser, ¿no? En ese aspecto. ¿Y cómo o qué crees que significa la tecnología para la marca España, por decirlo de alguna manera? En el sentido de ¿lograremos liderar algo en ese campo? Hace tiempo estaban hablando de la parte de inteligencia artificial española, los amañoles, si no me equivoco, que los nominaba Javi. Pero ¿cómo ves a España en ese futuro tecnológico? Bueno, yo creo que parece que no, pero marcas como Inditex o Mango, etcétera, es tecnología, ¿eh? En el fondo, es otro tipo de tecnología. Joder, a veces yo creo que asociamos tecnología a máquinas, y no necesariamente. O sea, tecnología es también mercados en donde imponemos sistemas de trabajo, sistemas de construcción, sistemas de producción, y yo creo que desde ese punto de vista tenemos buenas referencias. El problema, vuelvo a decir, que tenemos que tener mucho cuidado y creo que no sé si era en un capítulo vuestro o en otro, de que estas autopistas que estamos creando no sean todas las de fuera, porque como sean todas las de fuera, al final todo el tema de IA, inteligencia artificial, etcétera, no nos va a pertenecer. Entonces vamos a estar en manos de otros, ¿no? Entonces también hay que crear ahí una infraestructura o al menos un conocimiento propietario hasta cierto punto y no depender de... Y eso que yo tampoco soy... O sea, cuando hablamos del poder de las empresas, a mí me da miedo el poder omnívodo. Me da igual que sea un Estado o una empresa. O sea, yo no distingo en ese aspecto. A mí un Estado con mucho poder me da tanto miedo como Google o como Apple. O sea, al fin y al cabo los mecanismos de defensa son igualmente inofensivos en todos los casos, ¿no? Pero sí creo que debemos de tratar de tener nuestra propia infraestructura tecnológica, porque la que se nos viene encima es de coña, ¿eh? Y es verdad que no acaba ni siquiera de empezar. Esto que estamos viendo no es ni razonamiento ni leches, es automatismo. Es procesamiento rápido de las cosas, que ya de por sí va a reducir muchos tiempos, pero nada más. Es decir, estamos siquiera rascando una superficie que otros están vendiendo como el fin del mundo. Pero lo que estamos provocando ahora mismo es un cambio en los tiempos de ejecución, en la rapidez de hacer las cosas. Creo que determinadas actividades van a desaparecer en función a la aparición de otras y muchas, al fin y al cabo, la tecnología lo único que ha hecho es cargarse intermediarios y ahora está cargándose los intermediarios más complicados, que son los de cuello blanco. O sea, Javi, no sé si quieres, vamos a ir enfocando toriles, que vamos con el tiempo ya ahí un poquito en el palo. No sé si quieres comentar algo. Enfoco hacia las dos preguntas canon. O sea, quiero decir, yo estoy muy de acuerdo con Guillermo. Es que tengo la sensación de que somos dos personas fuera de nuestro tiempo también, efectivamente. sí, yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? Sí. Pues por ir cerrando, y has mencionado varias cosas que seguramente te gustaría intervenir, pero si te dieran los powers, si viniera Pedro Sánchez y dijera, para ti la perra gorda, ¿qué sería la cosa que cambiarías de España como marca o como país automáticamente, legislativamente, donde fuere? Legislativamente muchas cosas, pero si hablamos de algo a nivel global, de población, etcétera, la autoestima y la ambición. Eso no se cambia con leyes. Ya, pero son los que yo cambiaría, porque eso se acaban cambiando las leyes. Querérnoslo más, básicamente. Claro. No, es que eso sí. Es aguas arriba, es actuar aguas arriba. Justo, es como el libro, justo. Efectivamente. No ¿En qué sentido que yo no he pillado la referencia? Sino dónde se empieza a producir. A ver, explíquenme lo de aguas arriba, que eso no lo he pillado yo, cabrón. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál? Hay un libro precisamente, es que hay un libro que te habla precisamente de eso, el del río, el de aguas arriba, justo. Pues hay un libro que cuenta esa misma fábula. Lo buscaré para añadirlo a las referencias, si no le pido, si no os acordáis. Si no te lo paso yo luego, si es que lo leía. Vale, sí. Me ha hecho gracia porque parece que te lo hubieses leído, Javi. Porque precisamente es un libro que habla de cómo atacar los problemas aguas arriba, es decir, no donde se están... Claro. Es que quiero decir, es mi oficio. No sé a qué libro te refieres ahora mismo, pero claro, es que ese es mi oficio. Estoy harto de la gente atacando el síntoma en lugar de atacar el problema.
Claro, es que si tú quieres un cambio legislativo, tienes que cambiar a la gente. Bien. O sea, sí. Y la gente se la cambia claro. con valores, con Es eso. que hay un montón de gente que al final del día lo que hace es aplicar antipiretales y antitusivos y cosas por el estilo y bueno, pues gestiona los síntomas. De hecho, a mí siempre me ha hecho mucha gracia esos medicamentos que atacan los síntomas del resfriado. Ah, sí. Que Pero es la manera de decir, mira, contra los virus nos comemos un olvídate. te vas a ricote. tener resfriado toda tu Eso es. puta vida, pero... Eso es. No, puedes, mira, si te lo tratas son 7 días, si no te lo tratas una semana. Así estoy yo, Ese tipo de- que llevo 3 semanas con uno, que no lo suelto Sí, ni sí. para Dios. Guillermo, Efectivamente. para ir cerrando, ¿qué español vivo te gustaría que pasara por la ingobernable y qué español muerto te gustaría que hubiera pasado? Pero claro, ya la física lo que tiene. El muerto es escotado, pero bueno. Lo siento, pero Ya te está lo tengo que cogido. quitar. Está cogido ya, está cogido. No está publicado, pero está cogido. Otra vez, Bueno, otro sí, día está publicado. Era Tony. teníamos que estudiar la querencia que tenemos todos los desencantados por escotado. Es verdad. Hombre, pero es que cómo no vas a tener querencia por un señor fumador de porros que ha vivido la vida que ha vivido, que es inteligentísimo, Mira. que escribe como... Es que claro. Aunque no sea, verá como español de adopción y porque me flipa como ha escrito, aunque no tenga mucho que ver, pero vivió muchos años en España, Saramago. Muy fan. Y era, yo Pues hay durante dos mucho tiempo libros que pensaba me que estaba... flipan, dos libros que me flipan es Ensayo sobre la ceguera Bueno, pero es que eso lo tienes que ver. y todos los nombres, sobre todo. Todos los bueno, nombres me parece una fumada. Todos los nombres, Todos eso lo los he nombres leído es yo. espectacular, pero en años en la ceguera tienes que ir, pero bien cargado de ganas de vivir, porque yes. Es un libro Pero- duro. O sea, Vamos a ver, pero yo bien, Ensayo pero sobre la bien. ceguera me lo leí una vez en 2004 y te puedo asegurar que es el libro del que más recuerdo tengo de partes del libro. Alucinante, no sé cómo lo consiguió. Y el de todos los nombres es una preciosidad de libro. O sea, Los planteamientos que hace son muy sencillos, pero muy complejos a la vez. Le pasa a pues mí si no con conoces Sobre todos los la nombres, léetelo No, porque ese no vas lo a conozco, alucinar. lo pillaré. Lo que es un libro de Eh, amor sobre nada, prácticamente. Y español, vivo? joder, espérate, español. Joder, Un españolito de bien. un españolito de bien. Bueno, de bien, entiéndeme, o de mal, esto como todo. No, o sea, está bien. A ver. Joder, pues me has pillado, ¿eh? Da igual, puede ser político, no político, escritor. Hemos tenido de todo, desde Lina Morgan a Miguel de Cervantes, creo que lo han dicho ya. Hemos tenido un poco muy variadito, muy variadito. Joder, ¿por qué, Guillermo? ¿Por qué no eres capaz? ¿Por qué, Guillermo? ¿Por qué? Oye, Por- si no pasa nada, no pasa nada, me lo mandas luego, yo lo añado. Eso sí que te lo Vale. puedo decir. No, que quiero pensarlo bien, quiero que sea... Bueno, no quiero decir un nombre porque sí, quiero que aporte. Y ahora Me mismo parece- ya te digo que no se me ocurre a nadie que no hayáis dicho, pero por ejemplo, David Bonilla es una persona que me aporta mucho. Entonces sé que ha estado ya, entonces no le voy a decir. Entonces hay 3 o 4 nombres que me salen, pero no acabo de... Sí, te lo digo. Sí. Vale, lo apuntamos para Vale. las siguientes. Bueno. Y nada más, hasta aquí hemos llegado, básicamente. Si te damos algo en el tintero, es el momento de decirlo ahora o callad para siempre. Yo Eh, encantado. Es un No, a honor ti compartir por nacionalidad con venir, alguien como por- usted, don Guillermo. Muchas gracias, Javi. Siempre Ya importante. te digo, yo doblemente. Y me alegro un montón. Si es verdad que cuando, os lo digo en serio, cuando iba a empezar yo, ¿y qué puedo aportar yo, no? O sea, porque realmente... pues, Yo fíjate que tampoco- para mí lo que creo interesante es que la gente, lo que decías al principio, ¿no? Que veamos como natural que te juntes un rato a comentar sobre el país en el que vives. 3 o 4 cosas. Te quiero decir, realmente no estamos cambiando nada, pero simplemente el hecho de que, oye, se pueda dialogar ya es un paso. Sí, es lo que decías tú del espacio de seguridad, que a veces es una palabra que me pone muy nervioso, pero es verdad que es cierto. Se crea porque no encuentras otro momento fácil para poder estar 1 hora y pico hablando sin que seas señalado, visto por una parte o la otra, me da igual, y ahí me da igual de dónde salga el dedo acusador, porque el dedo acusador sale de todas partes, que es la putada, que es así. Hay muchos dedos. Entonces es una mierda. A Llega veces. un momento en que te das cuenta que si no irritas a nadie no estás diciendo nada.
Sí. Cierto, Lo sí, dice sí. Javi, se saca su purito y ya. Efectivamente. Como un efectivamente. dios. Según mi guía faro y guía J. Jonah Jameson, traedme la cabeza de Spider-Man y me fumo un puro, sin Y problemas. como Dios. Hay una Pues frase, nada. perdona, hay una frase que me No, no. encanta de Javi de uno de sus podcasts, que es lo del cerebro se fuma puros como mangas de abrigo. Pero Pues mangas es de verdad. abrigo. Y es verdad, es Pero a verdad. Es gustísimo, lo que además. crea esto, vamos, exactamente. O sea, hemos pasado del religioso al ateo religioso. Porque Como hemos decía C.S. Lewis, decía que el que no cree en Dios termina creyendo en cualquier gilipollez. El que no conoce a un... ¿Cómo era? El que no conoce a Dios, a cualquier gitano A le cualquier reza. santo le reza. O eso, a cualquier santo le reza. Sí, Sí. literalmente. Entonces, yo creo que hemos convertido todo en religión. Queríamos que nada fuese religión. Estamos rodeados de neocatecúmenos. Hemos convertido todo en religión y todo en política, porque hemos pasado Sí. la fase en la que todo es político. Y Porque ahora- la política y todo es religión. Porque la política es religión. Ahora mismo. Una vez Menudo sin Dios. que le estirpas su racionalidad y de gestión de la polis, todo lo que te queda es ritual. Y eso es religión. Sí. A Así menos. para cerrar. Sí. Para Pues nada. rematar. Nada, muchas gracias. Suscríbanse, Gracias. esperemos que les haya gustado. Muchas gracias, Guillermo. Esperemos Un volver a placer. hablar, que nos podamos juntar. Hombre. Y nada, suscríbanse, disfruten de la vida y Eso es. continuamos en La Ingobernable. Un placer. Ahí. Hasta Vamos. luego. Chao, chao, chao. Vamos con España.